Antes de empezar, cerremos los ojos y busquemos personajes de otra época, aunque parezca que ya no están de moda. Antes de empezar hoy, apaguemos las luces de nuestros problemas e imaginemos que otro viaje es posible. Ese viaje conmovedor por las gentes, las cosas de nuestras tierras, las aventuras de nuestras calles. Hace algunos cientos de años ya, aquellos personajes tan cercanos a nuestra historia, entre relatos novelescos y hazañas descubridoras, globalizadoras, vitalizantes y envueltas entre los datos más ciertos y rigurosos. Y sintámonos así ahora, cómodos viajeros entre la historia, la literatura, el arte, la pintura, los comerciantes de la época, las formas y los materiales. Así lo vivimos desde aquí, desde este programa Puerta de América, desde Sol Televisión, encaramados a esta cúpula orgánica de tantas gentes con ganas de conocer, de amar y de defender a su tierra y a sus cosas y a sus gentes. Gentes como somos, afilladas, prudentes, amigables, independientes y sin domesticar, encaramados a nuestras cosas, entre críticas y parabienes, en este palacio del universo, que es Cádiz, Jerez, Rota, Sanlúcar, Chipiona, Trebujena. Ahora nos queda el moldeado con las manos de todo lo que nos viene por hacer, a la búsqueda de supuestos mares emergentes y obras tempestuosas, en el afán de provocar otras perspectivas en el observador, en el ciudadano, en usted, en nosotros mismos. No es nuevo. Otros muchos clásicos griegos, romanos, renacentistas lo han hecho antes, y de esas líneas de fuga, según los feligreses se situasen a un lado u otro del presbiterio, han salido nuevas ideas para nuestra sociedad. Además, siempre hay que reverenciar al innovador, al empresario, al escritor, al historiador. Siempre habremos de reverenciar su talento, su osadía, su riesgo, y buscando los parámetros cada vez distintos porque van provocando la curiosidad de ustedes, de nosotros. ¿Por qué no? También buscan el escándalo acompasado a la mirada del visitante o el espectador. Ojalá que el arte, la historia, la literatura, la cultura sigan significando riesgo, inconformismo e innovación, independientemente de la cotización de las obras, independientemente del precio de los libros o de la fama de los autores, porque así nos estaremos acercando cada vez un poquito más a la esencia del ser humano y a disfrutar de la belleza por el solo hecho de contemplarla. Buenas tardes, amigos de Sol Televisión. Estamos en el programa el Fundación Puerta de América y estamos con un invitado muy especial hoy para nosotros, que es un miembro del patronato y que se llama Salvador Guzmán Moral. Salvador, muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes y muchas gracias por invitarme a este magnífico programa. La verdad es que es una delicia. Cuando hemos hablado de que hay que reverenciar a toda persona que se afana por investigar, por restaurar, por buscar en su patrimonio, por divulgar la historia, queremos que te sientas aludido también, porque no en vano eres doctor en Bellas Artes y eres restaurador y te encargas también de acondicionar y de rescatar todo ese patrimonio histórico artístico que tenemos. Me reconozco en esas palabras que tan bellamente ha expresado al inicio del programa, porque realmente hace falta que en esta sociedad tecnificada y alocada tengamos un momento para la cultura y tengamos un momento y un reconocimiento para las personas que hacen la cultura, que no es la cultura oficial siempre, sino que es la cultura que se hace día a día con las personas que nos dedicamos en los distintos ámbitos al estudio, a la historia, a la restauración en mi caso, a la museología, al tema de los museos, al tema de los patrimonios en definitiva, y en este caso pues en mi condición de patrono de la Fundación Puerta de América pues me siento halagado por tus palabras y reconocido en ellas, y creo que es importante la labor que hace la Fundación y la que hacemos todos los que nos dedicamos al patrimonio general. En esta televisión, en Sol TV, también se ha hecho otros programas anteriores en los cuales se ha dado a conocer institutos históricos, en concreto en Jerez. Tú tienes de primera mano el desarrollo de otros institutos históricos a los cuales diriges. ¿Qué significación tiene eso y qué repercusión tiene para la sociedad que le rodea? ¿En qué desarrollo tiene un instituto histórico? Bien, como tú bien comentas, represento a la Fundación Aguilar y Eslava de Cabra, una fundación que se encuentra asociada al Instituto Aguilar y Eslava, un instituto histórico
Cuando hablamos de institutos históricos estamos hablando de unos centros educativos que se conforman alrededor de 1845 a partir de la Ley Pidal. Por eso cuando yo visito alguna ciudad nueva, en este caso cuando visito Jerez, automáticamente me acuerdo del instituto histórico de referencia, que en esta ciudad es el Padre Coloma. Para mí es una emoción visitar ciudades como Jerez y encontrarme todavía la existencia de estos centros educativos que fueron, bueno, pues faros de la enseñanza en un tiempo y que a menudo pasan desapercibidos dentro de las ciudades porque ya se confunden como si fueran otros institutos más, otros centros educativos más, y no lo son. Por eso desde hace ya más de 7 años, a través de una asociación que llamamos Asociación Nacional para la Defensa del Patrimonio Histórico Educativo, trabajamos por la preservación, por la difusión y por el reconocimiento y los trabajos que conlleva la recuperación del patrimonio histórico educativo, que en mi caso se ciñen al Instituto Aguilar y Eslava, pero en el caso de otros compañeros se ciñe al Instituto Padre Coloma o a otros tantos en Sevilla, en Madrid, en toda España. Lo primero que significa referencia cuando oímos a una persona o cuando entablamos conversación con ella es su acento. En este caso, nuestros amigos de Sol Televisión habrán advertido que, aun siendo un andaluz auténtico y de pura cepa, tu acento no se incardina exactamente en lo que significa esta comarca de Cádiz. ¿Cuál es tu origen y cómo terminas conociendo Jerez, Sanlúcar y Chipiona, Salvador? Bien, pues como comentaba hace unos días, yo he sido criado en otras piedras y educado en otros atardeceres, ¿no? En poético caso, donde lo haya, sí, esa definición, Salvador. Y en mi caso, evidentemente, yo soy cordobés, ¿no? Cordobés de la zona sur, de lo que llamamos el centro geográfico de Andalucía, que no es más ni menos que ese pequeño núcleo urbano que es la ciudad de Cabra, en Córdoba, y bueno, pues ahí es mi ascendencia, una ciudad también muy notable en cuanto a su tradición y a su configuración como ciudad señera en el sur de Córdoba, y desde la que llegué hace más de 20 años a Sanlúcar buscando precisamente documentos, referencias y sobre todo testimonios de personas que me informaran sobre un personaje muy peculiar y muy querido para mí, como es la vizcondesa de Termes, doña Carmen Jiménez Flores, que así dicho de esa manera, pues a poco nos puede llamar la atención. Pero si decimos que fue la infantona, que fue la amante oficial, entre comillas, de don Antonio de Orleán, duque de Gallera, pues entonces estamos advirtiendo que estamos ante un momento histórico muy peculiar, el que se produce bueno, pues en la primera mitad del siglo XIX y que realmente fue muy significativo en cuanto que de alguna manera contribuyó a lo que después los historiadores hemos llamado la primera separación oficial, la Casa Real Española, que fue la que se produjo entre don Antonio de Orleán y Borbón y doña Eulalia de Borbón. Por tanto, ese fue un poco el motivo por el cual yo acudí a Sanlúcar buscando estos testimonios y estos documentos. Los encontré muchos de ellos. Y encontraste también una comarca y una ciudad, encontraste los documentos y encontraste, claro, el paisanaje. Y encontré que me enamoré de la ciudad. Esa es la definición que yo suelo dar a la relación que tengo con Sanlúcar. Me enamoré de la ciudad y desde entonces pues ando emprendado de ella y cada vez que puedo vuelvo a ella porque afortunadamente he encontrado buenos amigos, buenas personas que me atienden, que me entienden y que me acompañan en estas tareas de educación y de cultura. Que en realidad cuando hacéis esa labor, porque estamos ahora en tu condición, volveremos un poco más tarde a la de restaurador, pero ahora en la de escritor, pues vas recabando información documental, legajos, informes en archivos y haces más fácil al lector final de que toda esa historia sea más digerible y se presenta en un libro que en este caso se llama La Infantona. Es decir, que toda esa labor lo que hace es discernir cuál va a ser el objeto final del libro que vas claro, a presentar a la gente. En el tema de la investigación histórica, en el tema de la investigación en general, siempre hay una primera fase que es la de trabajo puro y duro, la de recabar datos, que a menudo pues se vuelcan en publicaciones o en artículos, y hay una segunda parte que a mí me interesa mucho de todos estos temas patrimoniales, históricos y artísticos, que es la divulgación. Y en este caso
efectivamente todo ese trabajo compilado a lo largo de más de 20 años finalmente fragó a partir de una iniciativa de la editorial Altera de Madrid en un libro, el libro que tú comentas, La Infantona, Carmela Jiménez, Vizcondesa de Termes, la rival de la infanta Eulalia. Este libro que se publicó a finales de 2010 y que todavía está vigente en cuanto a su edición y se puede encontrar en todas las librerías, expresa una biografía o trata de recoger una biografía de este personaje, con una pretensión bastante sencilla, lo que contaba Unamuno de la intrahistoria, la posibilidad de reconocer o de poder conocer mejor la historia a partir de personajes que no fueron de primera línea, pero que de alguna manera están participando directamente en exactamente, dan sentido a todo en lo esa que época. En concreto, haces muchos artículos alusivos, continuando con esa investigación, en un blog. ¿Te parece oportuno que digamos cuál es la dirección de ese blog para que si a alguno de nuestros amigos televidentes le interesa seguirlo? Esa es la otra cuestión muy interesante de los tiempos actuales, ¿no? Que ya no solamente es un libro, sino que además podemos complementarlo con otro tipo de actividades, la televisión, la radio y en este caso internet. Y el blog pues, es muy sencillo, es lainfantona.blogspot.com. Es un blog muy accesible y donde ahí lo que hago es contar otras historias o simplemente bucear algo más en otros detalles que se comentan en el libro o sencillamente nuevos documentos, nuevas aportaciones que encontramos en torno a este tema. Y estás hablando de que es la primera separación de la Casa Real Española oficial, que estamos hablando también un poco del corazón, de teorías del corazón dentro de esa historia real en torno a don Antonio de Orleán. La postura oficial de la familia Orleán Borbón respecto a ese libro tuyo y esas investigaciones y esa información que lanzas, ¿cuál es? ¿Qué dice la línea Orleán Borbón al respecto de ese libro? Pues muy de acuerdo, casi diríamos, y muy satisfechos con el trabajo, entre otras cosas porque ellos de alguna manera también participan en él. Ten en cuenta que parte de mis investigaciones se centraron en bucear en el archivo Orleán Borbón que se encuentra en el Botánico, en San Lucas, y ahí me encontré ya no solamente, digamos, la ayuda extraordinaria de María Dolores Rodríguez Doblas y su marido Manuel Ruiz Carmona, sino la propia colaboración de doña Beatriz de Orleán, que desde primera hora pues aceptó el que se pudiera indagar y bucear sobre esa historia de amor, en buena medida una historia perdida o silenciada en algunos momentos dentro de la propia familia, pero que ella veía de sumo interés que pudiera ver la luz, como así fue. Y incluso la hermana de doña Beatriz, doña Gerarda, estuvo en la presentación en San Lucas del libro de la Infantona. Aunque esta señora, la Infantona, causara tantos estragos económicos y sentimentales dentro de la familia Orleán, ¿no? Fue realmente un terremoto, fue una historia completa de amor desde el principio hasta el final. Fue un flechazo, probablemente, según tenemos todos los testimonios que hemos recogido, que se inicia alrededor de 1890. En 1895, doña Carmen Jiménez Flores, entonces Carmela, desembarca en Sanlúcar y allí se hace de una serie de propiedades por mediación de don Antonio de Orleán, y a partir de ahí su ascensión social y económica es meteórica, hasta el punto de que en 1910 consigue que Alfonso XII le dé el título de Grande de España, nada más y nada menos que a través del título de Vizcondesa de Termes. Fue un terremoto en la Casa Real. La relación entre don Antonio de Orleán y doña Eulalia, que había nacido, pues de una manera siniestra, diríamos, porque había muerto el rey y había necesidad. Había muerto la reina, y había necesidad de conseguir que la dinastía y que la relación Orleán-Borbón no se perdiera, y entonces casaron a los primos. Antonio de Orleán era primo de Alfonso XII y primo de Eulalia de Borbón, y claro, a partir de de ese casamiento de Estado,
pues no era extraño que una tercera persona irrumpiera. Apareciera y ella fue pues simplemente la hija de una modista y de un zapatero. Pero sin embargo, en la trayectoria de la infantona se ve cómo se va aficionando a las artes, claro, porque al conocimiento, a la cultura, y termina en Cabra como una verdadera benefactora y una buscadora de los artistas. En concreto, termina encargando un mausoleo que es una auténtica maravilla, ¿no? Yo muchas veces comento que la nobleza, el ser una persona noble puede ser simplemente por nacimiento o por condición. Y en este caso yo creo que la vizcondesa de Termes, Carmela Jiménez Flores, fue realmente noble por condición, a pesar de ser de extracción súper humilde. ¿Por qué? Pues porque desde primera hora aprendió las maneras y aprendió a comportarse como realmente es un noble, es decir, como una persona respetable y señera que además tiene que dar ejemplo de grandeza, exactamente. Y entonces pues esta señorita que apenas aprendió a escribir, pues al poco tiempo de su relación con Antonio de Orleans sabe francés, sabe italiano, también domina en parte el sueco, en fin, aprende idiomas, aprende a escribir en esos idiomas. Se instruye en el arte y en el gusto y en la moda, se hace fotografías en los estudios de Reulingue en París, se hace una aficionada a la alta costura, lo diríamos así, ¿no? a las bellezas de la joyería y de las prendas, digamos, de ornamento, y en ese camino de educación, bueno, pues termina encargando un mausoleo nada más y nada menos que a Mariano Benlliure, que tenemos aquí también buenas obras repartidas por la ciudad. Mariano Benlliure, el escultor de los Reyes, el escultor más famoso de su época, acepta el encargo a través de don Antonio de Orleans y construye un monumento, un mausoleo funerario, que de los 21 monumentos funerarios que hace Benlliure a lo largo de su vida, descartando el monumento de Gallarre o de Joselito, es probablemente el más importante, el más interesante, y que además se ha conservado excepcionalmente, porque en 1930 la propia vizcondesa de Termes cambió su ubicación original, que estaba en el cementerio de mi ciudad, de Cabra, sí, y lo transportó al interior de una iglesia, y en esas condiciones el mármol de Carrara y el bronce pues está inmaculado. ¿Y ahora es visitable, Salvador? Bueno, no es visitable, porque pertenece a la Fundación Termes, que es un colegio de educación especial, un colegio para discapacitados, y no tiene un reglamento de visita. Ahí está una de mis tareas en los próximos meses o años, que es el conseguir que se declare ese monumento como bien de interés cultural, y el poder, a través de la propia Fundación Aguilar y Eslava y la Fundación Termes, conseguir que sea un monumento visitable. Ajá. Y en esa misma línea, como estamos en una comarca, en Jerez, en Sanlúcar, en Chipiona, en la cual la Semana Santa y los movimientos religiosos son también considerados tan queridos y tan deseados, en tu fundación tenéis exposiciones, en concreto El hombre de la Sábana Santa, que estuvo en Sanlúcar hace 2 años, creo recordar. ¿Esa es una exposición permanente que tenéis en la Fundación Aguilar y Eslava? La Fundación Aguilar y Eslava, como te comentaba al principio, al relacionarse con el centro educativo, con el Instituto Histórico, ha acumulado, bueno, pues cientos de piezas, normalmente relacionadas con la enseñanza, con la educación, con la ciencia, y las dispuso en una exposición permanente, y para ello acondicionó parte del centro como un museo. El Museo Aguilar y Eslava es un museo inscrito oficialmente dentro del registro de museos andaluces como un museo privado, y ahí se desarrolla su actividad como un museo cualquiera. Dentro de ese museo hacemos exposiciones temporales y aparte de la colección permanente, y desde este mismo año, desde este año 2013, desde febrero de 2013, tenemos una exposición también permanente, pero que le hemos dado un título un poquito especial y le llamamos Museo de la Pasión. Ajá. El Museo de la Pasión relaciona las aportaciones que Juan Manuel Miñarro López, profesor de escultura de la Universidad de Sevilla,
hizo en su momento para una exposición itinerante, que es la que tú comentabas, que es El hombre de la sábana santa. De esa exposición bebe el Museo de la Pasión, pero da un paso más, y tratando de relacionar la cultura con lo que son las cofradías y la religiosidad popular, pretende a través de su exposición enseñar lo que nosotros llamamos la primera Semana Santa de la historia. Y ahí en ese contexto, Sábana Santa, documentos, investigaciones en torno a la síndrome de Turín y el sudario de Oviedo, y sobre todo lo que nos dicen los arqueólogos, los científicos y los historiadores sobre estudios actuales que se están haciendo en Jerusalén. Recomponemos como si fuera de un gran puzzle qué es lo que ocurrió en ese tiempo que nosotros llamamos la Pasión de Cristo, y lo damos a conocer de forma divulgativa y accesible a todo el público en el Museo de la Pasión de Cádiz. En esa anterior exposición itinerante, en la que la Fundación Aguilar y Eslava llega a acuerdos con otras instituciones, otras entidades patrimoniales, ¿seguís abiertos a esa colaboración o a esas sesiones de exposiciones temporales en algún momento? Sí seguimos, y parte de la exposición, de lo que había sido hasta desde el año 2001 hasta el año 2012, El hombre de la sábana santa, sigue estando vigente como exposición temporal. Y entonces, bueno, pues lo mismo que estuvo en Sanlúcar en el año 2010. Si alguna institución jerezana, de Roto, de Chipiona, quiere ponerse en contacto, pues... De hecho ha visitado en ese periplo de 10 años, ha visitado prácticamente todas las provincias andaluzas. Incluso estuvo en Rota, estuvo en Sanlúcar, estuvo en Ronda, estuvo en Málaga capital, ha estado en La Carolina, en Jaén, en Cabra, en Montilla, en Córdoba, en Sevilla capital ha estado por 2 veces, y es una exposición que perfectamente puede todavía tener un sitio en algunas instituciones, cofradías y asociaciones, personas que estén interesadas. Simplemente se dirigen a Fundación Aguilar y Eslava, correo electrónico es muy sencillo, fundacionaguilareslava@gmail.com, y se ponen en contacto con nosotros y podemos facilitarles. Como estamos en la era del 2.0, yo creo que ya hemos pasado al 3.0, ¿no? Entonces, pues evidentemente que nuestros amigos de Sol Televisión o teclean Salvador Guzmán Moral, y a partir de ahí seguro que salen todas las referencias y las relaciones, porque es bueno mantener este tipo de contactos y de conocimiento entre instituciones culturales, entre asociaciones, entre cofradías, y de esas charlas, de ese conocimiento contigo o con otras personas, pues pueden salir acuerdos para el futuro y exposiciones venideras que siempre vienen bien a todos los ciudadanos y a todas las entidades culturales. Claro que sí. Pues en la segunda parte del programa, si te parece, vamos a avanzar un poquito más al respecto de la restauración, de cómo enfocas tu conocimiento del patrimonio religioso, y qué supone para ti el tener esas imágenes en tu estudio, y ya como doctor en Bellas Artes y como restaurador, qué significa tratarlas, recuperarlas, y qué sientes cuando vuelven a estar en su iglesia con esa recuperación casi física que les das a las imágenes, ¿verdad? Bueno, en realidad lo que vamos a comentar probablemente es lo que llamamos comúnmente la medicina del arte, ¿no? La medicina del arte. Esa faceta que nos lleva al conocimiento y al aplicar los tratamientos y las intervenciones y actuaciones propias para que las imágenes no se degraden en el tiempo. Las imágenes, las obras de arte en definitiva, son obras materiales y por tanto digamos que su destino futuro es incierto. Sí, claro. Lo que podemos hacer los humanos, lo que podemos hacer en este caso los restauradores, es tratar de paliar ese envejecimiento natural. Sí. Pues amigos de Sol Televisión, estamos con Salvador Guzmán Moral, es doctor en Bellas Artes y restaurador. Vamos a atender a nuestros consejos publicitarios en Sol Televisión y volvemos dentro de muy poquito tiempo. Hasta ahora, amigos.
A lo mejor ha sonado la flauta y estamos nada menos que ante el descubrimiento de la lacrimoterapia, es decir, llorar para curarse, por llamarla de alguna manera. Estaríamos ante la terapéutica magistral, infalible, para corazones de investigadores, de empresarios o de particulares, en plena vaciante como estamos, porque día a día uno se enfrenta, se acomoda o simplemente pone el oído compasivo a infinidad de berrinches sonoros o papeletas, desgarradas en mitad de cualquier cita. Desconocemos cuál es la barandilla desde la que cada cual derrama la primera lágrima dulce y sosegada. ¿Cuál es ese instante de soledad inmensa y oceánica, momentánea y siempre respetada, tras la cual se acepta el llanto como pilastra institucional del cada día? Bien es verdad que aparentemente existen razones, claro, los indómitos pagos a la hacienda, pagos incumplidos ya requeridos o recursos pendientes de resolver, o tantos otros libros interesantes que sabemos que no se leen. Mire usted, es que tengo ganas de llorar. Después, el milagro de la plena reintegración o en la realidad abierta por la necesidad del cada día, de manera que entre tanta burocracia, administraciones, delegaciones, oficinas, organismos, concejalías y cuantas cosas más, lo que de verdad le hace falta a la gente es un simple lloradero, como si fuese una consejería para llantos y lamentos, pongamos por caso, que tampoco a lo mejor sería ninguna barbaridad. Amigos de Sol Televisión, seguimos en esta segunda parte y seguimos con nuestro invitado de hoy, Salvador Guzmán, que es presidente de la Fundación Aguilar y Eslava, es doctor en Bellas Artes y es restaurador. Salvador, vamos a continuar con la segunda parte y si te parece ya en el ámbito de la restauración, en concreto, ¿qué significa para ti tener a esas imágenes de nuestro patrimonio religioso, más en concreto en tu estudio? ¿Y qué imágenes has tenido recientemente en el mismo, en tu estudio? Bien, bueno, la conservación, restauración de bienes culturales, que es como se le denomina ahora, es un campo muy extenso que abarca pues todo lo que sería el cuidado, la conservación y la restauración de las obras de arte en general, que podíamos incluso dividir entre escultóricas y pictóricas preferentemente. En mi caso, desde hace más de 25 años, digamos que esta especialización se ha centrado en la imaginería religiosa y más concretamente en la imaginería cofradiera. A ella me he dedicado durante eso, más de 25 años, y mi labor ha estado casi siempre circunscrita al ámbito, digamos, de mi ciudad y de mi comarca, aunque también he hecho algunos trabajos en otras provincias colindantes, incluso en otras provincias de España. En este caso, la pregunta que me hace sobre la conservación y restauración de imágenes última de nuestras cofradías, claro, o hermandades que has tenido más próximas en el último periodo. Tengo que decir que desde un tiempo a esta parte hemos restaurado la imagen de San Lucas, patrón de San Lucas de Barrameda, y últimamente la imagen de la Virgen del Carmen del barrio de Bonanza, también de San Lucas de Barrameda. El hecho de que, digamos, hayamos cambiado un poco el territorio de trabajo viene explicado por el hecho de que la Fundación Puerta de América patrocina este tipo de trabajo y por eso hemos volcado nuestra atención en estas imágenes que probablemente en los próximos meses pues también se vean acrecentadas con otras obras del patrimonio sanluqueño. Es la idea que tiene la Fundación Puerta de América de que también parte de su proyecto sirva para salvaguardar y recuperar parte del patrimonio histórico-artístico. Y en el patrimonio histórico-artístico, y eso sí me gustaría dejarlo bien claro, las imágenes religiosas y las imágenes cofradieras en particular, bueno, pues cumplen un papel muy interesante. Es el que se viene a llamar o a denominar el de la religiosidad popular. El hecho de que las cofradías, que son herederas de una tradición que arranca en el siglo XV o en el siglo XIV, sigan con la vigencia que tienen actualmente, no es una casualidad. Es sencillamente que son herederas de una tradición, de una cultura, y que esa viene a ser la fe del pueblo, y por tanto su revitalización y su pujanza, bueno, pues no es un hecho extraordinario, sino que es un hecho habitual, no solamente en Jerez ni en Sanlúcar, sino en todas las ciudades de Andalucía y en parte de media España. Por tanto, sí, la conservación y restauración está teniendo últimamente una atención preferente en este tipo de imágenes.
Mira, en uno de los programas de Puerta de América ha estado también una profesora americanista y bodeguera de Jerez que se llama María del Carmen Borrego Pla, y ya nos hablaba de la distancia que hay entre la universidad y la sociedad para la cual está preparando a esos universitarios. En tu caso está el restaurador y luego está la hermandad o la junta de gobierno de la hermandad. ¿Cómo se unen esas dos partes? ¿Cómo advierte un no técnico, como puede ser un hermano mayor o un consejo de hermandad o un grupo de gobierno, que ese patrimonio monumental o artístico necesita restauración, y cómo se pone en contacto con el que lo va a restaurar? Es decir, ¿cómo se conexan las dos instancias? Bien, eso habitualmente suele ser, digamos, una tarea bastante, digamos, compleja y a la vez sencilla. Las propias hermandades saben que sus titulares tienen una doble función: la función cultural, que le llamamos así, y la función procesional. La función cultural es disponer la imagen en las mejores condiciones posibles para su exposición en la iglesia, para su participación en culto. Y luego viene la parte procesional. En la parte procesional es donde la mayoría de las veces se producen los daños o se producen los riesgos. Por tanto, las hermandades de cofradías saben mucho de cómo están sus imágenes, sobre todo la Junta de Gobierno. Otra cosa es delimitar el alcance de los probables daños y cuáles son sus remedios. En este sentido hay que decir que la conservación y restauración de obras de arte, y más concretamente de imágenes cofradieras, es una disciplina científica en función de la artística. Entonces existen unos criterios científicos por un lado y, digamos, unas necesidades que la propia obra de arte demanda. Lo difícil es hacer compatibles los criterios científicos, incluso las propias necesidades de la hermandad. Ahí es donde está un poco el problema. Por tanto, las hermandades normalmente se suelen dirigir a aquellas personas, a aquellos profesionales que les ofrecen alguna garantía o que conocen a través de otras hermandades o de otras instituciones, bueno, pues su capacitación o simplemente su trayectoria, y se encomiendan a ella. En este sentido, el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico pues ha cumplido una labor importante en cuanto a la divulgación de los criterios de restauración, y bueno, con sus trabajos que se reparten por toda Andalucía, pues han dado un buen ejemplo de cómo se hace este tipo de intervenciones. Luego están, por otra parte, los restauradores a título particular, digamos así, y en mi caso, y en el caso que nos incumbe, que es en la zona de Sanlúcar y de Jerez y de toda esta comarca, mi actividad viene patrocinada por la Fundación Puerta de América, y por tanto, digamos, ella es la que en cierta manera pone en contacto a aquellas hermandades que tienen estas necesidades, problemas de restauración o que no puedan a lo mejor acometerlas por sí solas, y que, bueno, aun siendo una institución privada o una fundación privada, pues de alguna manera pues se les ampara, se les patrocina o simplemente pues se les ayuda a que puedan desarrollar estos trabajos de recuperación, siempre y cuando la obra merezca tenga entidad artística, ¿no? Entidad patrimonial. Además, las veces que hemos visto conferencias tuyas de divulgación de esas actividades de restauración, te sorprende y te documentas. En realidad, cuando una imagen desaparece de un altar o de una capilla y ves que no está durante 6 o 7 meses, luego la ves recuperada y dicen, bueno, la has restaurado. Pero en tu divulgación, en tus conferencias y en tus exposiciones, es que se ve cuál ha sido el proceso minucioso de esa imagen desde dentro, ¿no? Desde dentro de la propia talla. Y eso yo creo que también clarifica mucho las actuaciones del restaurador, y también para el feligrés o el cofradiero o el devoto, pues sabe en realidad qué es lo que le estaba pasando a su imagen, ¿no? Sí, la verdad es que la conservación y restauración de bienes culturales en los últimos tiempos ha avanzado mucho en cuanto a técnica y en cuanto a formas de documentación y de análisis, y mi idea es que en ese ejemplo que hacíamos al principio de médico del arte, todas estas actuaciones pues responden a los mismos criterios que la medicina ordinaria, ¿no? La máxima hipocrática de no dañar es la primera regla que tiene que seguir el restaurador, que las intervenciones sean lo mínimas posible y respeten las adiciones consustanciales con la propia historia, también sería
otra de esas máximas, y que incluso las obras no, digamos, no cambien en exceso su imagen habitual, conocida y tradicional, también sería otra de esas, claro, de esas máximas a seguir. Por tanto, en la divulgación de todas estas intervenciones, digamos, está una parte clave en el buen entendimiento de la restauración, y por eso yo suelo cuidar mucho esta faceta, porque entiendo que cuando las personas tienen acceso a esos conocimientos pueden valorar y juzgar mucho mejor lo que se ha hecho con la propia obra, y en ese sentido, bueno, pues tratamos de cuidar ese aspecto, porque pensamos que cuanto más educado esté el cofrade, el feligrés o el devoto, mejor valoración tendrá la obra, y sobre todo procuraremos que los elementos propios de prevención, que en el caso de la medicina ordinaria pues son de todos conocidos, sí, también ocurran, se apliquen a la obra. Claro, y no demos lugar a que haya que hacer intervenciones cuando podemos remediarlo antes. Pero en realidad en la actividad del restaurador hay una dicotomía, porque por una parte no ha de notarse su intervención, ¿no?, o no mucho, y por otra parte sí, hay que dejar memoria y huella de la actuación que se ha hecho. ¿Cómo se concilia esa... Bueno, esa es una... esa ambivalencia, sí, ¿no? Son cuestiones que están, bueno, digamos, reglamentadas, ¿no? Entonces, un trabajo de conservación, restauración de un bien cultural, como una imagen cofradiera, primero pasa por un informe, por un estudio previo, por una valoración, por un diagnóstico. A partir de eso, alguna propuesta de tratamiento, y luego pues se desarrolla el tratamiento propiamente dicho con los sistemas y medios técnicos de análisis que se le puedan aplicar. Una vez que finaliza este trabajo, se debe de preparar una memoria sobre la intervención y ponerla a disposición de la hermandad y de los futuros técnicos que puedan estar al cuidado de ella. Por tanto, el historial médico de la imagen y todos los cuidados que con ella se hacen no solamente deben de ser asequibles al público general, sino estar a disposición de otros técnicos en el futuro. Con lo cual esto no es una tarea puntual, sino que es una tarea que las propias hermandades tienen que darse cuenta de que el cuidado no es en un momento dado, sino que tiene que tener continuidad en el tiempo. Claro. Cuando hablamos de fundaciones, hablamos de divulgación cultural, de conservación del patrimonio, de divulgación artística. Hoy día, y con tantos problemas como tenemos para que se saquen adelante proyectos, ¿cómo ves tú el futuro de la divulgación y el futuro de la participación de estas instituciones sin ánimo de lucro en la sociedad que tenemos hoy día? Son tiempos difíciles, ¿no?, los que nos tocan vivir, y para la cultura, como se suele decir, mucho más complicado. Mucho más complicado. Pero bueno, en este sentido yo soy optimista, porque cada vez son más las personas que se acercan al patrimonio, digamos, con intenciones honorables, ¿no?, de estudio, de recuperación, y cada vez más, y gracias a Internet y a los medios de comunicación, tenemos más estrechas relaciones entre diferentes instituciones de distintos ámbitos, de distintas provincias, de distintas nacionalidades incluso. Y en ese sentido yo soy, bueno, pues bastante optimista. El germen de una fundación, o el hecho de que se constituya una fundación, es un elemento importante, y por tanto fundaciones como la Fundación Puertas de América o la Fundación Aguilar y Eslava son claros ejemplos de que la sociedad civil, de las personas, cuando tienen intenciones honorables y se ponen a trabajar, bueno, pues ya van consiguiendo los recursos suficientes, y bueno, pues van abriéndose otros caminos. No es fácil, es una tarea difícil, y bueno, las propias administraciones y las propias políticas se tendrán que dar cuenta de que las fundaciones y las asociaciones sin ánimo de lucro estamos ahí trabajando, y necesitamos el amparo y el respaldo también. Claro. Que esto no puede mantenerse del aire, evidentemente. El viaje no se puede hacer solo. No se puede hacer solo. Sin embargo, es curioso que en esta época de absoluta crisis económica, bueno, una época, esto ya viene siendo un quinquenio y ojalá no llegue a la década, pero llevamos muchos años hablando de lo mismo. Sin embargo, como tú dices, esas instituciones sin ánimo de lucro, en concreto las hermandades, se ha visto que con esa voluntad han conseguido y están consiguiendo recursos. De hecho, ves la renovación de los pasos, el bordado, ves cómo las hermandades tienen o intentan constituir sus propias bandas. Luego, quiere decir que cuando se necesita, se quiere o hay ese empuje y esa voluntad,
los recursos también empiezan a aparecer. No sé si en este caso procede decir milagrosamente o es fruto de la laboriosidad de sus componentes. Claro, la voluntad mueve montañas, ¿no? Entonces, cuando se tienen objetivos claros y pretensiones loables, yo creo que al final se consigue, ¿no? Y en ese sentido, el que perseveras en un objetivo, en una idea, llámese una hermandad o cofradía, llámese una fundación o una asociación, normalmente suele tener bueno, pues buen pronóstico de éxito. La cosa está en que ese trabajo no sea desmedido, no desfallecer. Claro, no desfallecer en el intento. Ahí es donde, bueno, pues donde tendremos que apoyarnos, fundaciones, instituciones unas con otras, cofradías unas con otras, y hacer entre todos un conjunto que nos lleve a un mejor puerto. Y vuelvo a insistir, y las administraciones también tienen que ser consecuentes, porque, qué sé yo, que una fundación como la mía tenga un museo local y que no le cueste ningún dinero al erario público, bueno, pues debe de verse favorecida o beneficiada de alguna manera. No puede ser simplemente que una entidad privada tenga un museo y tenga que competir con un museo público sin más. Y sin igualdad de condiciones. Claro, ahí tiene que haber convenios de colaboración, tiene que haber reconocimientos de su situación administrativa y jurídica, en fin. Estamos hablando de cosas que muchas veces no son solamente cuestiones económicas, sino que es cuestión normativa, administrativa. Facilitar las cosas. En definitiva, es facilitar las cosas para que las personas que tengan inquietudes puedan desarrollarlas. Claro. Y que no sea simplemente la administración la que haga las cosas y los proyectos. O sea, la cultura, como se ha entendido en este país, por ejemplo, a nivel local, solamente dependiendo del ayuntamiento de turno, de la concejalía o delegación de turno, no es posible. Hay otras asociaciones, hay otras instituciones, y cada una con sus criterios, su ideario. Entonces, pues tiene que aportar, tiene que organizar y tiene que desarrollar actuaciones, y el del mosaico de todo eso, donde encontraremos la riqueza cultural. Claro. Y nosotros estamos diciendo también desde el principio que, contando con esta magnífica plataforma de comunicación que es Sol Televisión, ayuda a divulgar el conocimiento y la cultura. Hoy la cultura no es precisamente un adorno excesivamente apreciado, quizás porque se han malinterpretado o se ve como algo farragoso, pesado, difícil de digerir. Y yo creo que entre todas las instituciones debemos hacerle llegar a nuestros ciudadanos que la cultura es mucho más asequible y luego que produce muchísima satisfacción al que se va acercando a ella. Y en concreto, una de las muestras es tu personaje de la Infantona, que parte de cero y ve cómo ese mundo del arte, de la cultura, le va satisfaciendo y al final termina siendo una gran benefactora de todo ese movimiento, ¿no? Claro, si en realidad este círculo que llamamos historia, educación, cultura, viene a ser lo mismo. O sea, la educación, la cultura es la que nos hace libres. Y cuando las personas tienen acceso a ese conocimiento y pueden disfrutar de la cultura, pues llegan a ser, como en el caso de la Infantona, ser espléndidas mecenas y convertir su vida prácticamente en un proyecto artístico. Muchas veces, cuando yo he dado alguna charla, alguna conferencia sobre este personaje, siempre he referido que, por ejemplo, en el caso del mausoleo de la Vizcondesa de Termes, ella, como promotora, daba un poco las indicaciones pertinentes, las pautas que le gustaban, claro, que se siguieran, ni más ni menos que al gran Benlliure, ¿no? Y bueno, y la contratación de arquitectos, la contratación de detallistas, de doradores. Ella tenía unos criterios y los iba adaptando en función de su propio conocimiento artístico. Y esto que le pasó a una persona de finales del siglo XIX también nos pasa a nosotros en el siglo XX. Por tanto, el estar bien formados culturalmente nos da unas posibilidades de disfrutar del arte. Muchas veces se ha dicho, por ejemplo, con respecto al arte abstracto. El hecho de que despreciemos el arte abstracto en general suele venir dado por el desconocimiento más absoluto que tenemos sobre él. Cuando una persona adquiere cierta formación sobre arte contemporáneo, le va interesando mucho. Evidentemente, y eso podemos trasladarlo a la música, a la poesía, a todos los ámbitos en general. Por tanto, el influir en la formación de las personas, de nuestros vecinos, de nuestros amigos, de instituciones como la nuestra, Fundación Puerta de América, Fundación Águila y Lava, es fundamental. Y todo lo que se invierta en este campo
al final será, bueno, progreso bienvenido. social. Salvador Guzmán Moral, muchísimas gracias por estar hoy en Sol Televisión y por haber contribuido a divulgar con nosotros y con tu gran bagaje cultural y científico, en este caso aplicado a la restauración, habernos ayudado a seguir divulgando en nuestra comarca la cultura. Muchas gracias, Salvador. Muchísimas gracias a vosotros, encantado de estar en este programa, en esta ciudad, y bueno, pues espero repetir cualquier día y que me invitéis de nuevo a cualquier tema que pueda ser de interés para todos. Así será, Salvador. Muchísimas pues gracias. Hemos tenido a Salvador, y ya les decíamos que es presidente de la Fundación Aguilar y Eslava en Cabra, que es también patrono de la Fundación Puerto América, que es doctor en Bellas Artes y restaurador. Y con él hemos intentado también divulgar un poquito más al respecto de nuestra cultura, de nuestro patrimonio y de nuestra manera de ver y de hacer las cosas. Le seguimos diciendo a los que leen parte de nuestra historia o la historia general de España o del mundo, que lo sigan haciendo, que sigan teniendo un libro de cabecera en la mesilla de noche. Y a los que no lo hacen, pues que también se aficionen a coger una hojita y a leerla antes de dormir. Que poquito a poco se irán habituando a esa lectura medida y que luego se alegrarán. Desde este rincón de Sol Televisión les saludamos una tarde más desde el programa Puerta de América. Ojalá le hayamos distraído y divertido e incluso animado e incitado a que sigan leyendo sobre nuestra historia y conociendo nuestro pueblo, y que tengan buena noche, que lo pasen bien y nos veremos el viernes que viene. Muy buenas tardes a todos y un saludo. Adiós.